Ok, ahora sí, antes de que se nos olvide, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dígame fuerte ahí donde está, que la gente crea que que usted que está medio loco, medio, Amén. le falta algo. Eso es, gloria a Dios. Muy bien. Amén. Muy bien. El Amén. objetivo de esta sesión el día de hoy, vamos a estudiar lo que es la Biblia como revelación de Dios. Y nuestro objetivo en esta sesión ahora es que cada uno de nosotros logremos reconocer la Biblia como una máxima autoridad para la teología. Escuchen bien, que podamos comprender su carácter en relación a su revelación divina inspirada y afirmar también nuestra reflexión teológica, cómo nace, cómo la reafirmamos, cómo la sometemos y cómo se corrige a través de la escritura, ¿ok? Así que es muy importante que sepamos lo que hoy tendremos nosotros en mente. Muy bien. La Biblia como revelación del Padre, como revelación de Dios, debe de ser el fundamento de toda doctrina, de toda teología cristiana. ¿Ok? Y debemos hacernos, por ejemplo, las siguientes preguntas. Si la teología, ¿ok?, es el estudio de Dios, entonces, ¿qué determina todo lo demás? Hay una pregunta muy importante que nosotros nos debemos de hacer, que nos va a ayudar a determinar ese todos los demás. Y la pregunta es, ¿desde dónde estudiamos a Dios? Se lo repito, ¿desde dónde estudiamos a Dios? Porque no es lo mismo hablar de Dios que hablar cómo Dios se ha revelado. Me explico de nuevo. No es lo mismo hablar de Dios bajo diferentes conceptos a hablar de Dios de la manera como Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y este es el punto. Nadie puede conocer a Dios por la propia iniciativa humana. Yo no puedo conocer a Dios partiendo desde mi iniciativa humana. No, sino que Dios mismo se va a dar a conocer a mí. Entonces nadie puede conocer a Dios por su propia iniciativa, a menos que Dios mismo se dé a conocer. Eso tiene su base bíblica. Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios. Amén. Nadie ha visto a Dios. ¿Te se recuerda lo que dice esa palabra? Nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo lo ha dado a conocer. Eso es muy importante para nosotros porque nos hace entender ese punto que es la base de todo. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo lo ha dado a conocer. ¿Ok? Esto significa que el conocimiento que nosotros podamos tener de Dios, el cual lo podemos llamar real, verdadero, no nace en el hombre y tampoco nace de los pensamientos del hombre, ni de lo que se le enseña a un hombre, sino que nace en la autorrevelación de Dios. Por eso la teología cristiana no inicia, y lo hemos estudiado, con opiniones personales. Yo creo que no. Me parece que tampoco. Tampoco empieza con emociones del momento, como algún fenómeno que esté ocurriendo, como cuando ocurre que hay alguna música que de pronto está sonando y todo el mundo la quiere, ¿no? Y todo el mundo quiere, hasta hay alabanzas que hacen con toda esa música. Santo es Cristo, porque el Cristo es el Señor de mi vida. O sea, es una tendencia que ocurre y la Biblia, obviamente, cuando hablamos de teología, la teología cristiana verdadera no comienza tampoco en una emoción del momento, tampoco en una experiencia aislada y mucho menos en una tradición humana.
Comienza en el acto soberano de Dios hablando a la humanidad. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 enseña que Dios habló de muchas maneras, pero finalmente, dice la palabra, habló por el Hijo, por el Cristo de la gloria. Y ese Cristo que habló, ese Jesús Cristo, Jesucristo que habló, dejó su testimonio preservado y explicado por los apóstoles, amén, y los profetas en la escritura. ¿Ok? Entonces la Biblia no es un libro religioso antiguo. La Biblia es una forma, usted lo puede ver como la forma autorizada en el cual Dios decidió revelarse a la humanidad. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, me escuchan bien. Perdonen si escuchan un cambio en mi voz, pero de verdad en la última hora se ha distorsionado bastante mi voz. Posible por el cansancio y el cambio de clima. Así que si me quedo con vos, seguimos aunque sea con tú o usted. Pero vamos a quedarnos con algo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno que sonrían. Así me gusta verlos sonriendo todo el tiempo. El cristiano que alaba a Dios se sonríe y es feliz, amén, aún en medio de la prueba. Volvamos al tema. Entonces, les decía que la Biblia no es un libro que nosotros digamos, bueno, como el Corán, el libro de Enoch, y libros que han salido que no son ni siquiera aceptados dentro del canon bíblico. La Biblia no es el Popol Vuh, por ejemplo, en Guatemala, o un libro que sea tan antiguo en el cual encontremos mucha sabiduría, no. La Biblia realmente es la única manera en la cual Dios autorizó su revelación, porque Él decidió revelarse al hombre. ¿Pero qué decidió revelar Él? Bueno, en primer lugar, Él decidió revelar quién es, quién es Dios. Decidió revelar qué quiere Dios. También cómo va a salvar Dios. Pero esas tres partes fueron específicamente para que conozcamos a Dios, sus propósitos y su forma de ser, quién es, qué quiere y cómo salva. Pero la más importante para el ser humano, la más importante en asunto de obediencia, es cómo quiere Dios que viva su pueblo. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo en la segunda carta del apóstol a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo 3 versículos 16 al 17, él afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, toda, no partes, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir y entrenar para que el hombre de Dios sea perfecto. Eso define la Biblia como norma. Mire, pues, si dice que es útil para enseñar, la enseñanza trae normas. Y luego dice corregir y entrenar. Eso es corrección y obviamente entrenamiento. Y no como un adorno espiritual, no como un crucifijo que cargamos nosotros alrededor del cuello tirado por una cadena. No. Por eso es que toda teología que se aparta de la escritura deja de ser cristiana, aunque use frases bíblicas. ¿Ok? Todo teólogo que se aparta del libro maravilloso llamado Biblia, que utiliza palabras de la escritura, frases de la escritura, pero no está basado todo lo que debe de hacer en la palabra, entonces ya se apartó de lo que es la teología cristiana. Puede sonar espiritual, puede emocionar a muchos, puede atraer multitudes, pero si no nace del texto bíblico, mire esto, si no nace del texto bíblico, está naciendo del hombre, por lo cual ya no es teología cristiana. Ayúdate que yo te ayudaré. El texto que a mí más me gusta. Es una muy bonita forma de ver las cosas. Podríamos incluirlo dentro de un marco que me acerca humanamente a hacer lo que Dios quiere, sí, pero no es teología cristiana porque no está en el texto bíblico. Colosenses 2:8 advierte y nos dice que tengamos cuidado
de todas aquellas filosofías y que tengamos cuidado de las sutilezas huecas, según dice las tradiciones de los hombres. Em, la iglesia no tiene autoridad para inventar doctrina, amados. Ustedes como licenciados y ahora en su camino a ser magísteres, deben de entender o debemos de entender que usted y yo no tenemos autoridad para inventar doctrina. La iglesia no tiene autoridad para inventar doctrina. Tiene autoridad para proclamar lo revelado. Eso sí, nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, darle libertad a los cautivos. Para todo lo que diga la escritura, tenemos libertad, pero no tenemos libertad para proclamar lo revelado. Les recuerdo que necesito que sus cámaras estén encendidas, por favor. Pastora Jazz, licenciada Jazz, no va a contar como asistencia las cámaras que estén apagadas. Ok, ok, somos magísteres, ustedes están estudiando maestría. Es otro tema, esto no es solo de estudiar. Y no, no estoy molesto. No, 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 solamente estoy en lo que estoy. Si yo estoy en lo que estoy, usted también tiene que estar en lo que está. ¿Ven? Ok, entonces repito que la iglesia entonces no tiene esa autoridad, o sea, la teología no tiene autoridad propia. ¿Me está escuchando bien? La misma teología no tiene autoridad propia. No, la teología recibe autoridad de la palabra de Dios, que es muy diferente. La teología no tiene autoridad para hacer doctrina. La teología enseña doctrina a través de la autoridad que la palabra de Dios le da. Vamos a ver. Casi como que si hablásemos como el tema que últimamente estaba desarrollando, y espero que por lo menos todos los maestros que están acá sigan las prédicas que su servidor está dando en diferentes lugares, porque está relacionado con todo lo que estamos haciendo. Y he estado hablando últimamente sobre la gobernabilidad hacia el hombre o quién gobierna tu vida. Si Dios gobierna tu vida, pues Dios está en control de todo lo que tú haces. Yo creo que eso lo aprendimos hace un par de lecciones. Dios no está en control de todo. Dios no está en control del asesino que mató a un inocente. Satanás está en control de eso, porque Satanás tenía el mando de la gobernabilidad de ese corazón y de esa mente. Pero cuando tú le permites a Dios gobernar toda tu vida, entonces Dios sí está en control de todo lo tuyo. Amén. Porque es necesario que entendamos muy bien esa parte. Ok. Entonces, si lo vamos a explicar de esta manera, cuando hablamos de la teología no tiene su propia autoridad, sino que la teología recibe una infusión ordenada por Dios, es decir, recibe esa autoridad por Dios. Entonces, si la Biblia no gobierna, entonces gobierna mi opinión. Y eso es peligroso. Si la Biblia no está gobernando mi pensar, entonces mi opinión está gobernándome a mí. Si la escritura no me está corrigiendo, entonces mi experiencia que yo pueda tener sobre lo que son los caminos de Dios es lo que está mandando. Y ahí estaríamos equivocados. Si el texto no es la base, entonces lo que predico puede ser bonito, pero no necesariamente verdadero. Permítanme un segundo, por favor. Ok, muchas gracias, amor. Tiene mucha razón. Muy bien, sigamos. Gálatas 1:8 dice, bueno, aquí está la base bíblica, porque nos da y nos dice, aun si un ángel anunciara otro evangelio, sea maldito entre ustedes. Usa otra palabra más suave, anatema, pero eso quiere decir maldito. ¿Ok? Entonces, sea maldito entre ustedes.
Entonces, eso enseña que la experiencia sobrenatural no está por encima de la verdad revelada. Alabado sea Dios por ello. Amén. Me quité un poquito el calor de la luz para que no me saquen tan colorado cuando saquen sus TikToks. Muy bien. ¿Qué nos enseña Gálatas 1:8? Nos enseña que la experiencia sobrenatural no está por encima de la palabra. Yo puedo tener una experiencia sobrenatural increíble en mi vida. Yo puedo ver ángeles, pero por ver ángeles no quiere decir que el jefe allá en Guaymas tenga que ver ángeles. Si él no ve ángeles, está en pecado. No, porque eso ya sería una doctrina sacada fuera de contexto, que no tendría ninguna base bíblica. Entonces todo debe de ir de acuerdo a la base bíblica, base bíblica. ¿Ok? Entonces, la Biblia, y recordemos esto, y es muy importante, la Biblia no es una fuente más de nuestras fuentes de estudio. No, la Biblia es la fuente suprema. ¿Le gustó eso? A mí me gustó mucho cuando el Señor me lo dijo. La Biblia es la fuente suprema. O sea, puedo tener otros textos, puedo tener compendios, diccionarios bíblicos, libros, puedo tener el libro del doctor Guzmán de que me hable sobre integridad, pero el libro del doctor Guzmán no es la máxima autoridad sobre el tema integridad. El tema integridad tiene que corregirse, enseñarse, adaptarse, fundamentarse y doctrinarse de acuerdo a la fuente máxima, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces la Biblia no compite con otras voces. No, no está compitiendo con otras voces, otros pensamientos. La Biblia juzga todas las voces, juzga todos los pensamientos y juzga todas las opiniones. Salmo 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Pero a veces la dejamos hasta ahí, esa parte de que la ley de Jehová es perfecta. Va mucho más allá. Dice, la ley de Jehová es perfecta, pero luego dice que convierte el alma. Espero que usted esté anotando todo esto, porque estoy seguro que usted no se va a recordar de esto. Aún aunque el Señor me lo da, yo tengo que anotarlo porque si no, cuando vengo a traerlo a la clase, se me olvida. Por eso es que tenemos las diapositivas, pero yo tengo un manual por el cual yo me voy llevando a cabo en cada clase. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, claro, pero dice convierte el alma. En otras palabras, la ley de Jehová no va a convertir el alma de nadie si ese ente o esa persona no le permite a la ley de Jehová que se haga perfecta en ella. Por eso dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá, aunque también la Biblia dice que todas las almas son de él. Pero podemos deducir que si las almas no dejan que la ley de Jehová, la Biblia, su palabra, lo perfeccione, entonces esa alma morirá. Tremendo, ¿verdad? Ahí estamos bíblicos, ahí estamos bíblicos. Entonces, no todo lo cristiano es bíblico. No todo lo cristiano es bíblico. Y no todo lo bíblico es doctrina bíblica. Ujú. No todo lo bíblico es doctrina bíblica. ¿Cómo sucedería que no todo lo bíblico es doctrina? No, no todo lo bíblico tiene que ser por fuerza doctrina bíblica. ¿Cuándo? Cuando utilizamos citas sueltas. Citas sueltas son textos o contextos fuera del contexto que traía la Biblia. Yo no puedo tomar un grupo de textos y decir, bueno, mira, aquí está el contexto, de acuerdo a lo que yo quiero. No, yo tengo que basarme al contexto, de acuerdo a lo que él quería hablarnos. Y ahí me va a enseñar la palabra correcta. Ok, entonces la experiencia, el segundo punto, la experiencia se evalúa por la escritura, no al revés, no al revés. Entonces, si primero estamos hablando nosotros que la teología nace no de la emoción, que la teología nace no de pensamientos ni nace de experiencia. Y primero dijimos que la Biblia no es una fuente más. Primero, la Biblia no es una fuente más, es la fuente máxima.
Ahora, dos, hablamos que la escritura se evalúa por la escritura. Perdón, la experiencia. Dije mal. La experiencia se evalúa por la escritura, no al revés. La experiencia es real. La experiencia es real. ¿Cómo lo podemos comprobar, por ejemplo, en una corte, donde un juez sería la palabra y un testigo sería la experiencia? Espero darme a entender. La experiencia es real, pero un testigo no es un juez. Un testigo tiene experiencias que ha tenido en la palabra, pero no tiene el derecho de convertirse en dictador ahora de la palabra. Cuando la experiencia se vuelve juez, entonces la Biblia se vuelve opcional. Y ahí hay peligro. Ahí hay peligro. Yo no puedo de ninguna manera creerle a cualquier persona que me traiga un Dios me dijo o un yo creo o en base a lo que yo he vivido, esto debes de hacer o en base a mi experiencia. No, 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 no. Primera de Juan 4:1 nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, ¿verdad? Probad los espíritus. Y no voy a ir profundizando en otro versículo porque nos quedamos hasta la medianoche. Hechos 17:11 nos dice que los bereanos, los hermanos de Berea, examinaban cada día las escrituras para ver si era así. Entonces, si alguien dice Dios me dijo, la pregunta no es, ¿se siente bonito? No, la pregunta es, ¿encaja con la escritura? ¿O honra a Cristo lo que me están diciendo que Dios dijo? ¿O por lo menos sostiene el Evangelio? Por ahí debería yo empezar, porque si sostiene el Evangelio, si honra a Cristo y encaja en la Escritura, aunque no se oiga bonito, entonces puede ser que Dios sí dijo. Tercero, la teología se somete a la Biblia, no la corrige. Am, Aquí es donde podemos poner nosotros una línea doctrinal. La Biblia interpreta al hombre, no el hombre a la Biblia. La palabra no necesita ser modernizada. La palabra necesita ser obedecida. Ninguna profecía, dice según de Pedro 1, 20 a 21, es de interpretación privada. Ahí está la base de esta parte. Los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados. Levánteme la mano cuando usted ya sepa, cuando sepa que está seguro. Dice que hablaron ellos inspirados conforme a todo lo que habían vivido. Amén. Amén. ¿Alguien me levanta la mano? Amén. Oh, no, no, amén. Wow, qué bueno. Sino que dice que ellos hablaron siendo conforme el Espíritu Santo les inspiraba. Ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? No por lo que viví, no por lo que sé, no por los títulos, no por pensamientos ni enseñanzas, no, sino que tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Proverbios 30:5 a 6 dice que toda palabra de Dios es limpia. Y luego dice, no añadas a sus palabras. Qué bello es el Señor. No debemos de añadir nada a la palabra de nuestro Señor. La teología verdadera no es lo que yo pienso de Dios, es lo que Dios dijo de sí mismo. Y lo tenemos que entender con reverencia, con fidelidad, con responsabilidad, amén, y con obediencia. Entonces, así que hoy nosotros vamos a establecer ese fundamento. No estamos aquí para opinar sobre Dios, sino que estamos aquí para someternos a lo que Dios habló, porque cuando la palabra de Dios gobierna, la doctrina se ordena, la iglesia se guarda en Cristo y Cristo permanece en el centro. Amén. Entonces es muy importante que en este punto nosotros tengamos muy en cuenta esto. Muy bien. La Biblia como revelación divina en el primer punto. La Biblia. ¿Ok? Estamos hablando de la palabra de Dios. La Biblia existe en primer lugar porque Dios quiso hablar de manera clara, de manera objetiva y de una manera, oiga esto por favor, permanente. Esto es fundamental porque nos habla que la revelación de Dios no fue una iniciativa humana, sino que fue una decisión divina. Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí vemos algo profundo. Dios no solo le habló,
le ordenó escribir. ¿Por qué? Porque la palabra escrita preserva, la palabra escrita protege, la palabra escrita transmite fielmente. Si Dios solo hubiera hablado oralmente, como algunos de ustedes solo me están escuchando, oralmente y no están escribiendo, el mensaje va a depender de la memoria humana. Pero al inspirar escritura, al escribir lo que se está hablando, entonces queda un estándar permanente para siempre. Amén. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Ok. Amén. Entonces, usted puede estar escuchándome, pero si usted no escribe, usted no se va a recordar y va a tener que volver a ver el video y buscar las partes de dónde habló el apóstol. Pero si usted empieza, sabe que la palabra escrita es la que preserva a la iglesia, protege a la iglesia y le transmite el tema fielmente a la iglesia. Habacuc 2:2 escribe la visión y declarará en tablas. ¿Por qué? ¿Por qué en tablas? Porque Dios quiso que su revelación fuera primero objetiva, que todos vieran que había un objetivo de Dios al él ordenar, no aconsejar, ordenar que fuese la revelación escrita y declarada. ¿Por qué? Porque es objetiva, es transmisible, es verificable y es permanente. Eso distingue la fe bíblica de religiones basadas en experiencias místicas que han sido privadas. Según de Pedro 2:1-19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál? La escrita. ¿Sigo o paro? Me encanta esto. Entonces la palabra escrita se presenta como más segura, incluso más segura que una experiencia extraordinaria. Ahora, ¿cuándo dijo Pedro esto? Mire, esto le va, si esto le ayuda, espero que esté contento también usted. Pedro venía de la transfiguración. Entonces, Dios no dejó a la iglesia dependiendo de emociones o recuerdos. Si Pedro venía de la transfiguración, él pudo haber dicho que la palabra profética más segura es lo que él acababa de ver. Acababa de ver a Moisés y a Elías y a Cristo transfigurado. Sin embargo, él dijo, no, esto no es lo que debe ser más seguro. No, lo que es más seguro es lo que está escrito. ¿Ok? Dios no dejó entonces a la iglesia que nos recordemos de esas cosas, sino que Él quiere que nosotros tengamos un fundamento bíblico. La Biblia registra actos y palabras de Dios, hechos de Dios, acciones que Dios tomó. La escritura no es un libro de escrituras religiosas que tienen ideas o religiones abstractas, no. Vemos el mensaje redentor de Dios hacia el hombre desde el inicio del universo, desde el Génesis, antes del Génesis, ¿verdad? Y lo vemos desde el primer sacrificio. Vamos viendo un registro histórico redentivo o redentor, si gusta, de lo que Dios hizo y de lo que Dios dijo. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Aquí está la clave. Dios no lo reveló todo, reveló lo necesario. Y si usted no tiene algo, si usted encuentra algo en la Biblia que no ha sido revelado, tranquilo, que Dios no quiso revelarlo. Tranquilo, no se sienta mal. Siga con lo revelado. Imagínense que a veces no logramos cumplir responsablemente con lo que fue revelado y queremos que Dios nos revele más. Por favor. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia registra la creación, el pacto, amén. La creación, el pacto, la encarnación, de muchos otros, obviamente, de la encarnación de Jesús, muchas otras acciones, ¿verdad? El éxodo, por ejemplo, y todo esto, pero nos habla por lo menos los más importantes, la creación, el pacto, la promesa de la redención, la encarnación. Ya hablando en Juan, Nuevo Testamento, nos habla de la cruz, nos habla de la resurrección, nos habla de la sanidad, nos habla de la esperanza futura.
Por eso Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. Esto es muy importante. Juan no escribe para especular aquí. Él no escribe para dar su experiencia, escribe para testificar hechos que han pasado. Porque por eso es que el cristianismo no es filosofía abstracta, es revelación histórica. Lo que hemos oído, Juan 1:1 al 3, no lo que, 1 Juan 1:1 al 3, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. O sea, la fe cristiana está anclada, sus bases son acontecimientos reales, palabras pronunciadas, historia redentiva que es verificable o historia de redención que es verificable. Se pueden verificar los actos, perdón, que sirvieron como los puntos de referencia en la redención del ser humano. Y esto es crucial para ustedes y para mí, los maestros en teología, porque no construimos doctrina sobre imaginación, sino que la construimos sobre lo que Dios ya actuó y habló. Cuando yo digo que un pastor debe ser objetiva, responsablemente obediente a su apóstol, esto quiere decir que aunque no entienda por qué, él debe ser obediente, como su apóstol es obediente a alguien más, como alguien más o todos somos obedientes a la palabra. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que un miembro de una iglesia sea obediente a nosotros si nosotros no hacemos lo mismo. No hay revelación. Por eso es que cuando hablamos de diezmos y ofrendas, cuando alguien no lo da, en el caso mío, yo no me molesto, simplemente me da tristeza, porque la persona que no lo hace, no se le ha revelado eso. Y qué triste, porque si no se le revela eso, mucho menos se le van a presentar como oportunidades grandes de su vida las bendiciones que vienen de la obediencia a la palabra de Dios. La escritura es revelación, no es especulación. Especulación, ¿qué es eso? Bueno, es cuando el hombre intenta alcanzar a Dios con su razón. Especulación es lo que tenía Job cuando estaba tratando de hablar con Dios. Cuando le estaba pasando lo que le pasó y Dios lo tuvo que cachetear, ¿verdad? Entonces, revelación es cuando Dios desciende y se da a conocer al hombre. Especulación cuando el hombre trata de ir al cielo y conocer cosas de Dios. Es especulación. Y revelación es cuando Dios desciende y se da a conocer a nosotros por medio de su palabra. 1 Corintios 2, 9 y 10 dice, cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado. Pero Dios, dice, nos las reveló por el Espíritu. El hombre no descubrió a Dios. Dios se dio a conocer. Por eso cuando se escucha mensajes y cuando yo descubrí a Dios, boom, ahí o el hermano no sabe y por su falta de estudio está diciendo algo erróneo o simplemente está fuera del contexto teológico cristiano. La fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe me va a venir porque yo escucho mucho de la palabra de Dios. Yo escucho mucho, 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 mucho de la palabra de Dios. Pero para escuchar mucho de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que venir a mí y ser revelada. La fe bíblica nuestra va a nacer de la revelación, no de deducciones filosóficas. Le voy a dar un cuadro en el cual podemos ver la diferencia. La especulación, el hombre sube, pero en la revelación Dios desciende y revela. En la especulación, el hombre opina. Oiga esto, pero en la revelación Dios da autoridad en lo que el hombre predica. Cuando un cristiano predica especulando, está opinando y la gente escucha opinión. Pero cuando un hombre, un predicador, predica bajo la autoridad de la palabra, obviamente que tiene autoridad. Cuando un predicador, cuando un pastor conjetura, hace uso de la conjetura, se queda en especulación. La gente pueda que lo crea o no, pero cuando lo predica de parte de la revelación, tiene testimonio divino. Dios da testimonio a los que están oyendo que él no estaba dando conjeturas, sino que un testimonio divino. En la especulación,
El tema, el pensamiento, la prédica de una persona puede ser cambiante de día a día porque especula y mañana su mente y cerebro va a volver a especular algo diferente o menos o algo mejor, supuestamente él, de lo que dijo anteriormente. Pero en la revelación es permanente. Por eso Dios dijo, escríbelas, porque escrita no cambia. Hablado cambia, escuchado cambia, pero escrito no cambia. ¿Ok? Cuando la iglesia abandona la revelación y empieza a abrazar la especulación, es donde surgen muchas doctrinas humanas. El pecado se vuelve relativo, relativiza el pecado. O sea, se aceptan ciertos pecados, ciertos límites de pecado que en la Biblia no están. Y cuando estas cosas pasan, se empieza a redefinir el Evangelio. El Evangelio no fue hecho para ser redefinido, debe de ser permanente. Y cuando estas cosas suceden, cuando estas cosas han ido pasando, Cristo deja de ser el centro. Por eso la Biblia dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por filosofías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Cuando la Biblia deja de ser central, la cultura ocupa el trono. Qué tremendo, ¿no? Cuando la Biblia deja de ser la parte central y fundamental de nuestra teología, entonces nos damos cuenta que la cultura, la culturización empieza a ocupar el trono. La Biblia no intenta explicar a Dios completamente, en ningún momento. Nos revela lo que Él quiso que supiéramos. Así que tranquilo, tranquila, si usted no sabe por qué Dios hizo o no hizo cual cosa, por qué Dios permitió o no permitió cual cosa, no es de usted o de mi persona el tener que explicarlo ni entenderlo. La explicación teológica es que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y sabe, alguien que es finito no puede entender las cosas infinitas, no todas. Recién el hombre puede lograr tocar, medio aruñar las cosas espirituales. Va a llegar un momento cuando todas van a ser reveladas a nosotros, dice la palabra. Amén. Entonces, por ejemplo, Isaías 55, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí estamos, aquí lo ocupamos nosotros para decir, Dios tiene esto para ti, te va a dar una casa, te va a dar un carro. No, Dios no está hablando de eso. Dios simplemente está diciendo, miren, no traten de entender cosas que ustedes no saben, porque ustedes no piensan igual que yo. Eso es todo. Ustedes tienen pensamiento, mas yo no tengo pensamiento. Yo soy el pensamiento. Ustedes quieren correr, quieren hacer esto y lo otro, y yo no los puse a hacer eso. A mí me explicaban algo, me decían algo ahorita, estando en Dominicana, un pastor, y dentro de mí decía, no, a otro Dios le ha de haber dado eso. Lo podría hacer, claro, habría la oportunidad de hacerlo, claro que sí, pero de pronto Dios no me reveló su palabra para hacer una u otra cosa. Entonces, la escritura no agota a Dios. No, 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 pero sí nos revela. O sea, nos revela cómo Dios es en forma, cuando hablamos de eso, hablamos de su carácter, nos revela su justicia, su misericordia, su plan redentor. No conocemos todo de Dios, pero sí conocemos lo suficiente, créame, que Dios reveló lo suficiente para poder confiar, para poder obedecer, para poder adorar, para poder aprender correctamente y para poder enseñar a otros correctamente. ¿Ok? Entonces, esto nos libra o nos mantiene al margen de dos extremos que debemos de entenderlo. ¿Cuáles son? El primer extremo, pensar que podemos explicarlo todo. Dos, pensar que no podemos conocer nada. ¿Ok? Dios nos dio lo suficiente para entender lo que se nos permite entender. No se frustre cuando ya no entiende algo, ya no es de Dios. La revelación es suficiente para salvación y para tener una vida piadosa. Por eso, segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No más, no entender marcianos, no entender especulaciones de la estratosfera. No,
¿Por qué los gatos dicen miau? Dios no nos mandó a entender eso, me mandó a entender que es una forma de lenguaje entre ellos. Si usted se pone con un gato miau, 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 no le va a entender y el gato lo va a ver y en su entendimiento dirá, pero qué humano tan terco, no sé qué miau está hablando, su miau no es mi miau. Entonces no ande usted miau, miau con ningún miau, miau, porque su miau no es el miau que Dios quiere que usted tenga. Que todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Solo las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. Ok, ¿qué diferencia hay entre conocer a Dios entonces por revelación y por opinión? Por falta de tiempo yo voy a seguir, pero les voy a dar respuesta. Por ejemplo, la opinión cambia con la cultura, pero la revelación permanece. La opinión depende del estado emocional de una persona, pero la revelación depende del carácter de Dios. Entonces, esto nos ayuda a saber que, porque hay riesgos que surgen cuando la Biblia deja de ser central. ¿Cuáles fueron? Aquí, si usted gusta, me ayuda o quisiera escuchar. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Las hablamos. ¿Qué riesgos surgen cuando la Biblia deja de ser el centro de la teología? Cuando Nace el nuestra teología ya egocentrismo, el se orgullo, convierte en cultura, no en revelación. ¿Ah? hay Autosuficiencia, egocentrismo, hay orgullo, ¿Ok? hay creerse soberbia. autosuficiente. ¿Ok? ¿Qué más? Mm. Se caen falsas Escuché. doctrinas Muy y se bien. puede llevar a otros a caer en eso. ¿Ok? ¿Y qué daño le haría a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Todo lo que ustedes dijeron es correcto. ¿Qué daño le haría al cuerpo de Cristo? ¿Qué pasaría con el evangelio? Se perderían, se perderían. Aquí, muy bien. ¿Qué pasaría con el pecado? Se lo debieron haber escrito. Se redefine el evangelio y se delimita el pecado. O sea, el Se pecado ya no. redefine el pecado, mija, se redefine el pecado y se diluye el evangelio. ¿Qué podría ser? Podríamos jugar con las palabras como tú lo pusiste, pero lo que pasa es que cuando yo redefino el pecado, estoy diluyendo el evangelio. Ya no lo estoy dando tal y como es. Se humaniza a Cristo, se politiza a la iglesia y luego la experiencia del ser humano empieza eh, a volverla absoluta, ya no es la palabra de Dios. Por eso nosotros afirmamos con convicción que no estudiamos a Dios desde nuestras ideas, sino que lo estudiamos desde toda palabra que Él nos permitió que fuese revelada a nosotros. Y cuando nosotros permitimos que esa parte que Dios nos dio de su palabra, que esa palabra nos gobierne, entonces nuestra teología se ordena y nuestra iglesia se guarda y Cristo permanece en el centro. Amén. ¿Alguna pregunta respecto a esto o seguimos? Perdón, apóstol, con lo que estaba hablando acerca de la revelación y lo que viene en la palabra y no ponerle acerca de lo que es mi pensamiento, de lo que son mis emociones y todo esto. Puede entrar también ahí la situación en que muchas personas hablan y dicen que si alguien no ha hablado en lenguas, por ejemplo, es imposible que tenga el Espíritu Santo, porque si tiene el Espíritu Santo, tiene que 100% hablar en lenguas. Repite tu pregunta finalmente. Sí, que si cae en esta parte, como que yo hago una doctrina nueva, vaya. Si yo empiezo a decir, "Si es que si tú no hablas en lenguas, es imposible que tengas el Espíritu Santo". Claro, podríamos caer en un error teológico, en un error teológico. Sin embargo, algunas iglesias, algunas misiones, algunas instituciones cristianas lo practican. Ahora, ¿qué es lo bueno de poderlo hacer? Que podríamos forzar a que una persona busque más de Dios hasta que hable en lenguas. Porque
el apóstol dice, ustedes pueden tener un montón de dones, pero lo que yo más quisiera es que profetizaran. Y de la manera más fácil de profetizar es cuando el Espíritu Santo nos llena completamente, nos bautiza. Y una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero no precisamente el que no hable en lenguas no es salvo, porque mira, si el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, él no está sellado. Y el que no está sellado por el Espíritu Santo no va al cielo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre y al Hijo tiene el Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces sí, podrías llegar a tener un problema si lo caracterizas de tal manera que lo vuelves una doctrina. Ok. Entonces, si la Biblia es revelación divina, ahora nos debemos preguntar algo. ¿Cómo pasó esa revelación de Dios a un texto escrito? Ahora, hay una respuesta bíblica única. Mm, Podrían haber otras explicaciones, pero todas concuerdan en esto. ¿Cuál es la pregunta? Que si la Biblia es revelación divina, ¿cómo pasó esa revelación de Dios a un texto escrito? La respuesta es por inspiración. La inspiración explica el origen divino del texto y aún así no niega la participación humana. ¿Ok? Porque nosotros hacemos y aprendemos por ejemplo de otros. Y cuando un hombre fue inspirado por Dios, otro hombre le va a creer si tiene también el espíritu de ese mismo Dios que estamos hablando. Pero nos dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya lo leímos, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra utilizada acá en griego es theopneustos. Theos de Dios y neustos con la P anterior, neustos, como que si dijéramos psicología, pero no decimos psicología, ¿verdad? Sino que decimos psicología. Lo mismo tiene neustos, neutos, que significa soplado, que quiere decir que vino por el viento, que vino por el susurro, a un oído. Literalmente, cuando hablemos nosotros de esta palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando que fue soplada por Dios. No dice que contiene inspiración. No dice que se vuelve inspirada cuando yo la leo. No. Dice que es inspirada por Dios. Ya es inspirada. Porque si no, de otra manera, el origen sería humano. Que si solo es inspirado cuando yo ya la leo, entonces es humano, es pura acción humana. Y no es así. Fue inspirada por Dios para que yo la entienda y se haga rema en mi vida cuando yo la lea. El origen entonces de la escritura es el aliento de Dios, el soplo de Dios. Según de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro usa la imagen de un barco llevado por el viento, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En donde la palabra inspirados implica ser llevados, impulsados, guiados. El autor lo que escribe es, pero escribe el autor, ¿verdad? Pero el Espíritu dirige, el autor escribe. Lo que el autor escribe es lo que fue inspirado, pero lo que él ha sido inspirado viene directamente del Espíritu de Dios, por lo cual es inspiración divina. No es iniciativa humana, no es una intuición religiosa. O es que él era muy religioso, por eso escribía así. No, tampoco fue genialidad espiritual, ¿ok? No, sino que fue una acción soberana del Espíritu Santo. Dios usó autores humanos, ¿ok? Autores de la escritura, autores que recibieron la revelación. Aquí es donde debemos evitar dos errores extremos, ¿ok? Dios usó autores humanos, como si los escritores fueran máquinas sin mente ni personalidad. ¿Ven? ¿Me estoy dando a explicar? Dios usó autores humanos. Bueno, pero no como que si fueran escritores, como que si ellos fueran máquinas y fueran robots. No, tampoco. Tuvieron que ser inspirados por Dios, tuvieron que vivir la palabra.
Otro error que existe es que dice solo como por experiencia humana, como si la Biblia fuera producto religioso elevado, no revelado. La verdad bíblica es mucho más profunda que todo esto. Dios habló por medio de hombres reales que entendieron la palabra y que vivieron la palabra y que escribieron de acuerdo a lo que Dios les inspiró para que quedara permanentemente el carácter de Dios, el deseo de Dios y lo que Dios quiere de su pueblo, ¿verdad? Esa es la verdad bíblica, es mucho más profunda. Por ejemplo, Moisés no escribe como David, Isaías no escribió como Pablo, Juan no escribió como Lucas. Cada uno tenía su propio estilo, cada uno tenía un vocabulario distinto. ¿Por qué? Porque Dios no anuló su humanidad. Dios utilizó su humanidad. Amén. ¿Ok? Y eso no contradice la inspiración, la confirma, porque Dios no anuló esa humanidad. Repito, la utilizó. Jeremías 1:9 dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No dice que Jeremías dejó de ser Jeremías, sino que dice que Dios puso su palabra en él. Entonces, un ejemplo claro es cómo Lucas escribe como un historiador, ¿verdad? Muy detallado Lucas, detalla eventos de Jesús. Marcos lo escribe rápido, con rapidez y con acción, mucha acción. Parece una película. Lucas parece un libro. Pablo, permítame, le quito el volumen aquí, que el de mi esposa está, necesito mutear a todos. Si no me hace feedback, ahí estamos. Pablo desarrolla argumentos teológicos profundos. ¿Me estoy dando a entender? Lucas como un libro. Marcos rápido, parece tan 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 tan. O sea, Marcos está escribiendo en como que si fuera una película, ¿verdad? Pero Pablo ya él ya agarró Zoom y sentó a todos para, como estamos hoy, para explicarles punto por punto. Pablo. Ahora, pero el mensaje de todos provino de Dios. Entonces, oigan bien, aquí es donde nosotros nos tenemos que poner felices, que el mensaje de Dios, como proviene de Él, esa inspiración de Dios no borra la personalidad nuestra, sino que la redime en sí en Él para comunicar una verdad. Como cuando usted va y predica en algún lado y dicen, wow, mire, es que usted qué lindo predica. No, es una forma diferente de comunicar la verdad de Cristo. Puede pegar otro predicador y hacerlo en diferente manera y no lograr la misma atención de la persona, no porque la palabra del Señor no tenga autoridad, sino que la persona que lo está predicando tiene una forma diferente de explicar la palabra de Dios, tiene su propia personalidad. El mensaje, en tercer lugar, proviene de Dios. Y aquí está el punto central. La Biblia es a la misma vez o simultáneamente humana en su origen porque fue escrita por hombres, pero divina en su origen porque fue inspirada por Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, oiga, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea, la Biblia nos saca de cualquier problema que el enemigo nos quiera meter en relación al conocimiento de lo que es la teología bíblica cristiana. Pablo sabía que hablaba con voz humana, pero también sabía que el origen era divino. ¿Qué significa esto? Que cuando Isaías escribió, aunque era diferente a Pablo y a Lucas, Dios habló. Que cuando Pablo escribió, aunque era diferente a Moisés y a David, Dios habló. Que cuando Juan escribió, Dios habló. No todo pensamiento de Pablo es escritura, pero lo que escribió bajo inspiración, sí. Pónganse todos el velo. Eso fue Pablo. Y de hecho Pablo tuvo el cuidado de decir, esto lo digo yo, no el Señor. ¿Verdad que ahora como que empiezan a aclararse algunas cosas, ¿verdad? Qué bueno. Espero que todos los que están acá hayan estudiado con nosotros todo el curso de licenciatura, porque si usted no estudió todo el curso de licenciatura, necesita ir a las clases de licenciatura para poder entender esto que estamos hablando, ¿ok?
Este curso de maestría es para todos los que terminaron su curso de licenciatura, los que ya se recibieron. Seguimos. Entonces, no todo pensamiento decíamos, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? No, que alguno era de él y otra era escritura, pero era inspiración divina. Ahora bien, ¿qué garantiza la inspiración? La inspiración la garantiza, primero, la autoridad divina, la veracidad en lo que Dios quiso revelar, la unidad doctrinal y la fidelidad al propósito divino. Eso es lo que garantiza la inspiración de Dios. Pero no garantiza el estilo literario moderno, ni la gramática académica, por ejemplo, occidental, ¿no? La ausencia de la cultura antigua. Dios no inspiró un libro de las áreas occidentales del siglo XXI, no. Él inspiró textos en culturas reales. Por ejemplo, cuando habla en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí lo permanente no es el estilo, es el mensaje. Ahora hay muchas traducciones de la Biblia, pero si no se salen si no se salen de lo que Dios hizo, de la autoridad que Dios dejó en la palabra cuando Moisés, David, Isaías escribieron, entonces, si no se salen, entonces continúa siendo el mensaje divino de Dios, aunque su estilo sea diferente. He aquí, estimados magísteres, he aquí donde ustedes tienen que ver que la... No, déjenme, quiero ponérselo muy bien. He aquí que podemos ver que nosotros, cuando no tenemos la inspiración total de Dios, peleamos con bautistas, peleamos con católicos, peleamos con testigos de Jehová y tratamos de entenderlos y tratamos de decir que ellos se van al infierno. La idea no es satanizarlos, la idea es sanatizarlos. La idea es traerlos a la verdad de la Biblia, no a la nuestra. Porque de pronto muchos católicos van a estar en el cielo. Porque si un católico entendió que no debe de adorar imágenes, que es uno de los puntos más fuertes que tiene el catolicismo, adoración a ídolos. Pero si se lo quitan y siguen adorando a Dios, no necesariamente tienen que pertenecer al ministerio Tribu Abundante para ir al cielo. Estoy hablando con estudiantes de maestría, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? No quiere decir que yo me voy a volver católico también y me voy a ir y voy a volverme cucurucho y voy a ir a procesiones y empezar a persignarme. No, no quiere decir eso. No, tampoco. Y tampoco que alguien se persignara sería algo malo, a menos de que en su mente esté hablando que cuando se persignan están haciendo una cruz hacia abajo. O sea, al revés, y ahí hay un signo satánico. Y ahí yo debo de tener cuidado. ¿Ok? Sigamos. Entonces, Dios habló con palabras humanas para que su verdad fuera entendida por seres humanos. Si hablando Dios de la manera que habló, miren todos los clavos que se mete la humanidad y no entienden y están en pleitos. Digo están porque yo no estoy en pleitos con nadie. Están en pleitos. Si Dios habló con palabras humanas fue por eso, para que su verdad fuera entendida por seres humanos. Esto revela no que Dios no haya querido hacer otra cosa, sino que reveló su gracia divina. Dios no habló en lenguaje celestial incomprensible. Habló en hebreo, habló en arameo y habló en griego común, perdón. Comín, ya tengo hambre pensando en chomín. Habló en hebreo, en arameo y en griego común. Entonces, la encarnación es paralela a la inspiración. Así como Cristo fue plenamente Dios, plenamente hombre, la escritura es plenamente divina en origen y plenamente humana en forma. Y esto no se contradice. Y esto es un misterio glorioso. Amén. Ah, aquí vamos a entender algunas claves. Que la inspiración no elimina humanidad, que la Biblia no cayó del cielo en una versión encuadernada, eh,
Ok. Mi esposa me está diciendo que cuando yo iba a la universidad me daban 5 minutos de break y quiere que le dé a ustedes 5 minutos de break. Dios mío, estar casado con una mujer que tiene cosas tan así, santo Dios, me dan deseo de decirle mejor ya no sigo. Y miren cómo se sonríe, como que si es la... Ay, sí, tiene que ser así. Ok, tienen 5 minutos de break, que son las 19 horas. Regresamos a las 10. 19:05, regresamos a las 19:10, ¿ok? Agarren su break. Loro. Voy a silenciar mi audio por un momento. No se salga. Puede silenciarla, pero que deje su cámara. Tan linda mi mami. Volvemos entonces. Hablábamos primero rápidamente que la inspiración no elimina la humanidad. Primero, son llaves claves en este punto. La Biblia no cayó del cielo, decíamos, con libros bonitos, empaquetados, encuadernados, con espirales. No, fueron hombres como usted y yo, reales. Tuvieron problemas, tuvieron luchas, tuvieron tentaciones, pero eso precisamente, esa humanidad no fue eliminada por la inspiración de Dios y nos ayuda a nosotros a interpretar mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Segundo, la humanidad no elimina la inspiración. Decía que el hecho de que Pablo haya enviado sus cartas desde una cárcel no le quita la inspiración que Dios le dio. En otras palabras, no importa dónde tú estás, Dios puede inspirarte su palabra de acuerdo a lo que ya fue escrito. Por ejemplo, si Pablo estaba en la cárcel, David lloraba mientras escribía un salmo. Tampoco lo convierte en una poesía humana. No, fue inspiración de Dios. El Espíritu Santo garantizó que lo escrito fuera exactamente lo que Dios quiso revelar. Tercero, Dios garantiza el mensaje, no la perfección literaria moderna. Yo escribí un libro y el editor, Dios mío, me lo hizo volver a repetir como dos, tres veces algunas cosas. No, es que esto no encaja, es que esto no encaja. Hasta que ya de último le dije, mire, por ejemplo, la última situación fue de que él me decía, yo cuando escribí acerca de Dios o el Señor, la palabra, sí, la palabra él y señor la escribía con mayúscula y él me decía, no, es un error literario escribir él con E mayúscula y bueno, señor obviamente sí. Pero le dije, no, es que yo soy el escritor y así lo quiero escribir, póngamele E mayúscula y se acabó. Ya de último, haga lo que yo quiero, yo le voy a pagar por lo que va a escribir, ¿no? Pero sí, él estaba cuidando que el lenguaje literariamente estuviese moderno y que estuviese correctamente escrito, de acuerdo a las leyes y a las normas APA. Pero
La Biblia no necesita cumplir con ningún estándar literario actual para que sea verdadera. Su autoridad descansa en su origen. La autoridad de la palabra de Dios descansa en quién la envió, cuál es su fundamento, su propósito, no en qué elegante se escucha, ni qué tan claro se escucha. A mí me gusta la Biblia de las Américas porque lo escucha mejor. Me gusta la Biblia Dios habla hoy. No, 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 no. Tiene que tener esa parte literaria, por supuesto, pero lo que no puede salirse es de la inspiración divina. Entonces, si la escritura es inspirada, no podemos seleccionar lo que nos gusta, ¿ok? No puedo seleccionar lo que nos gusta. Y perdonen, pero me gusta utilizar el versículo de Malaquías, el de los diezmos. Y, el joven que llegó, la persona que llegó y me dijo, apóstol, quiero que ore por mí porque yo quiero que Dios me abra las ventanas de los cielos y que derrame sobre mí su bendición y que sobreabunde. Y le dije, bueno, no, no, no puedo. ¿Cómo no puede? No, porque tú quieres que que declares sobre tu vida la otra mitad de la primera parte que no quieres cumplir. La primera parte dice, traigan mis diezmos al alfolí. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de eso porque no voy a seleccionar lo que me gusta únicamente. Baja sobre la barba de Aarón. Y entonces todos quieren tener la barba que tiene Darío. No, a Darío le gusta su barba, a él le gusta, no se la voy a poner yo ¿se imaginan ustedes al apóstol Avendaño con la barba de Darío? No, no, no le va a gustar. Ni a Marcos, ¿verdad? Entonces, no se puede. O tal vez el jefe. No se puede. Nosotros tenemos que... A Darío le queda bonita, se ve bien, se ve bien. A mí una barba así no se me vería bien. Él es alto, él es flaco, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que ver que la escritura de Dios es inspirada no para seleccionar lo que nos gusta. No podemos relativizar lo incómodo, hacerlo relativo, como el mundo ya hizo la verdad relativa y tratan de hacer a Jesús relativo. ¿Cómo? Porque dicen, bueno, para mí el amar sin mucho compromiso para mí esa es mi verdad. Y la gente dice, bueno, si es tu verdad, vívela. No, esa ya es relatividad, no se puede. Debemos de amar como Dios dijo que amáramos. No podemos redefinir lo que contradice la cultura, no. Entonces, ¿por qué? Mateo 5:18 lo dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Cristo mismo afirmó que tenía que haber una precisión exacta y una autoridad del texto, de las escrituras. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, yo no vine a cambiar lo escrito. Yo no vine a cambiar lo que ya mi padre le dio a Isaías, a Jeremías, a Salomón. No, yo no vengo a cambiar eso, no vengo a cambiarlo de David, lo vengo a repetir, lo vengo a hacer, vengo a que se cumpla en mí. Entonces, si la Biblia es inspirada, entonces no estamos leyendo solo historia antigua, por favor, estamos escuchando la voz permanente de Dios y eso cambia como nosotros la estudiamos, cambia como nosotros la enseñamos y cambia como nosotros la obedecemos. Estoy seguro que esta clase le va a cambiar mucho a usted. Va a decir, wow, entonces yo no puedo simplemente agarrar, quiero hablar sobre tal cosa o agarrar tal texto. No, tiene que estudiar el marco histórico del contexto o del texto. Mire, usted tiene que estudiar su texto, tiene que sacarlo del contexto y hablar con todo y el contexto. Y para tener un contexto real y verdadero, usted tiene que ir al marco histórico, bíblico. ¿Me puedo apoyar con libros de historia? Claro que sí. ¿Me puedo apoyar perdón, ¿me puedo apoyar con diccionarios? Claro que sí. Si yo no entiendo qué quiere decir shalom, lo voy a buscar en un diccionario. Si yo no entiendo si yo creo que Ebenezer dice significa hasta aquí nos ayudó Jehová, estoy mal. Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. No. Ebenezer fueron las palabras que dijo el hombre de Dios cuando colocó una piedra en ese lugar. Bueno, es otro tema para otra ocasión. Ok, entonces déjenme compartir la próxima diapositiva para que ustedes la puedan tener también. Y vamos al otro punto, que es este. Ok. Si la Biblia es revelación divina e inspirada por Dios, entonces la consecuencia lógica sería esta. La Biblia tiene autoridad. Si la Biblia es la revelación divina inspirada por Dios, no solo nos va a informar,
no solo nos va a inspirar y no solo nos va a orientar. No, tiene autoridad. Escuche bien. No estoy diciendo que no orienta, no inspira, no informa. No, la Biblia informa, inspira y orienta. Pero esa no es la consecuencia total de la Biblia. Es que tiene autoridad sobre estas áreas. Y si tiene autoridad, nos informa, nos inspira y nos orienta, entonces la Biblia debe de gobernar nuestra vida. La autoridad de la Biblia significa que ella tiene el derecho final de determinar lo que creemos, de determinar lo que vivimos o cómo vivimos, mejor dicho, qué predicamos, cómo lo predicamos y cómo edificamos a la iglesia. Está en la autoridad de la Biblia, no en la autoridad del ser humano ni en la idiosincrasia de un grupo de personas. Oh, somos los diáconos y por lo cual decidimos, aunque el pastor no quiera, decidimos hacerlo de esta manera. No, no es así. No es así. Tiene que estar basado en la autoridad bíblica, en otras palabras, en todo lo que ya les expliqué, el texto, el contexto y el marco histórico. ¿Ven? De la Biblia. Entonces, primero vemos que es una norma suprema de fe y conducta, eso todos lo saben. La escritura no es una voz entre muchas, es la voz que evalúa todas las voces, eso sí lo podríamos decir. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Texto que todos lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No dice, la cultura del tiempo de Moisés me ilumina a creer en lo que Moisés hizo, no. No dice, la tradición que tenían los hermanos apostólicos en el tiempo de Pablo me ayuda a creer. No. Dice que la palabra me ilumina. Lámpara es, no fue, ni será incluso, no, es siempre, constante, permanente. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dices porque no les ha amanecido. ¡Wow! Me encanta esa parte, porque aquí vemos un principio absoluto. ¿Cuál es ese, apóstol Edmund? Es que la revelación escrita es al estándar de la verdad. Es decir, en teología histórica, esto se le ha llamado la sola escritura, la única escritura, sola scripture. La escritura como norma final. Esta es la norma, esto es lo final. Ahora, cuando hablamos que la escritura es la sola scripture, la escritura como norma final, no significa que estamos despreciando la historia, no se desprecian los concilios, no se desprecian los maestros fieles, sino que significa que todos ellos están subordinados al texto y marco bíblico. No significa que podamos descartar un libro escrito por el doctor Edmer Guzmán, no, significa que el doctor Edmer Guzmán debe de estar subordinado a la Biblia, a la palabra de Dios. Si no lo hace, ese libro se salió del contexto teológico cristiano y puede convertirse en un error y puede llegar a ser anatema. Por mucha palabra que suene cristiana y vaya en el libro, puede ser anatema. ¿Me estoy dando a explicar, mis amados? Ok. Segundo, la Biblia juzga doctrina y práctica. ¿Cómo? La escritura no solo informa la mente de la persona, no, le examina la vida. ¿Dónde me baso bíblicamente? En Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios dice es que es un libro escrito para que todos lo lean. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? No. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga eso. O sea, la palabra no solo corrige ideas, la palabra corrige motivaciones. A veces nosotros, por ejemplo, repito lo que acaba de pasar en Dominicana, queremos correr. Alguien me dijo, mire, si usted hace bien y abrimos aquí, abrimos allá y hacemos esto y me dio una historia completa que podría ser para que hagamos ya, pero no es el tiempo. Y yo no sé si Dios quiere que haga eso. Entonces yo tengo que redefinir mis pensamientos, mis emociones, mis objetivos, mis propósitos, mis métodos, perdón, metas, lo tengo que hacer conforme a lo que la Biblia me juzgue
en mi doctrina y me juzga en mi práctica. La palabra no solo está corrigiendo mis ideas, sino que va a corregir qué me motiva a mí también. Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros, oiga, nosotros, hablando de los apóstoles, ellos, o un ángel del cielo, digo, imagínense. Por si decían, no, pero es que sí, ellos se pueden equivocar los apóstoles, pero un ángel no. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, sea anatema. Y aquí vemos algo fuerte. Ni siquiera la experiencia sobrenatural, ni ninguna autoridad apostólica posterior puede alterar el evangelio revelado. Debemos de darle gracias a Dios que nosotros estamos en un ministerio apostólico, sí, y tenemos apóstoles, sí, pero que nos regimos a la luz de la palabra. Porque hay otros ministerios donde el apóstol dice es negro, aunque todo el mundo esté viendo que es rojo, y no es así. Si la Biblia dice que es negro aunque el bendito apóstol quiere que sea rojo, o quisiera que fuese rojo. Amén. Es de acuerdo a la palabra. Si una práctica dentro de la iglesia no tiene base bíblica, si esa práctica contradice el carácter de Dios, no importa qué tan popular sea, debe de ser evaluada y corregida. Debe de ser evaluada y corregida. Cualquier práctica que distorsione el carácter de Dios. ¿Ok? La autoridad bíblica, entonces, la autoridad de la Biblia protege a la iglesia. ¿De qué? De modismos doctrinales, de tiempos nuevos en doctrina, amén, de manipulación emocional. Protege a la iglesia de una espiritualidad sin fundamento. Amén. Protege a la iglesia del emocionalismo. Un montón de gente saltando y danzando y cayendo y salen de ahí y salen a pelear. No, 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 no. Entonces, la palabra nos ayuda hoy. Ninguna autoridad supera a la Biblia, a la palabra. Punto 3. Ninguna autoridad supera a la Biblia, a la palabra. ¿Cuál era el punto 1? Pensó ahorita, yo sé. Alguien lo vi como, ¿cuál era el 1? La norma suprema de fe y conducta. 2.2, la Biblia juzga doctrina y práctica. Y ahora estamos en el 3, que ninguna autoridad la supera. Y este es el punto crucial. Ni la tradición, ni la cultura, ni el liderazgo, ni la experiencia personal. En Mateo 15, del 3 al 9, Jesús confrontó a los fariseos y le dijo, ¿por qué vosotros quebrantáis también el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego les declaró y les dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De Jesús hablando. Aquí vemos el peligro, cuando la tradición se eleva por encima del texto. La religión reemplaza la revelación increíblemente. Por eso vemos muchas iglesias con mucha religión, pero nada de adoración, nada de revelación, solo emoción. Eh, Hablamos ya que los bereanos examinaban las escrituras, se recuerdan en Hechos 17. Pero ¿qué era? Para verificar incluso lo que Pablo estaba enseñando. Yo he dicho en la congregación muchas veces, y algunas veces cuando predico en algún lugar, lo he dicho, acuse mi sermón contra la palabra de Dios o a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero que usted vaya y tome todo lo que yo le digo y estudie y póngalo a la luz de la Biblia. Y asegúrese que no le estoy trayendo algo que no es de Dios. Amén. Permítame. Ok. Ah, si el apóstol podía ser examinado por la escritura, ¿creen ustedes que nosotros podemos ser examinados por la escritura? El apóstol Pablo, que escribió todo lo que escribió, la autoridad bíblica significa que el pastor no está sobre la palabra, el concilio no está sobre la palabra, el ministerio no está sobre la palabra, el apóstol no está sobre la palabra, ni los ángeles están sobre la palabra, ni Jesús estuvo sobre la palabra, señores y señoras. La experiencia no está sobre la palabra. Es que yo tengo experiencia, pero no estás sobre la palabra. Gloria a Dios. La palabra está sobre todos y sobre todo.
Amén. Entonces la Biblia no limita a la iglesia, la guarda del error. Algunos piensan que autoridad significa opresión y no. Podemos, por experiencia de muchos y de incluso ustedes mismos, saber que estar bajo autoridad significa libertad. Libertad. Eh, muchos piensan, sí, es que quieren que estemos bajo esa autoridad y me siento presionado. No, no significa opresión, significa protección, como es la gobernabilidad. Hay un gobierno que te protege a ti en tu país para que no te bueno, supuestamente deberían de protegernos, ¿no? Del crimen y de todo eso. Pero para eso es el gobierno. Por eso la Biblia gobierna, porque nos protege, perdón, de toda clase de errores y nos da protección de muchas situaciones. ¿Cómo cuáles? Cuando estamos sujetos a la autoridad bíblica, evitamos abusos espirituales. La Biblia, la autoridad bíblica, evita abusos espirituales, previene herejías, preserva la pureza del evangelio y lo más importante es que mantiene a Cristo en el centro. En segunda de Juan 9 encontramos que dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, muy importante. La doctrina correcta no es un lujo académico que se dé a alguien. Ahora ya soy magíster, ya tengo mi maestría, ahora puedo hacer mi propia teología. No, 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 no. Tenemos que saber que hay una obligación y responsabilidad mucho más fuerte en mantener y preservar y perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina correcta no es un lujo, es un salvaguarda espiritual. Quiero hacerles algunas preguntas. ¿Qué ocurre cuando la tradición se pone por encima de la Biblia? Voy a darle lugar a tres personas únicamente. Únicamente. Y tiene que ver mucho con las preguntas que ya hice y con las respuestas que ya tienen. ¿Qué ocurre cuando la tradición se pone por encima de la Biblia? Alguien que quiera participar. Usted estaba estudiando y estaba escribiendo. Si usted no estaba escribiendo, no va a responder nada. A ver, no estoy molesto, estamos entrando a lo que se llama el core, el centro de la maestría. Ya tuvimos como 3 clases bonitas en que los abracé y los besé. Ahorita entramos a formación. A ver, entonces, repito, ¿qué ocurre cuando la tradición se pone por encima de la Biblia? Sí, Alondra. Pues, buenas noches. Pues, conforme a lo que nos ha dicho, la escritura se vuelve especulación, no se vuelve por revelación. Y ya de ahí, pues obviamente al no ser el centro, no nos guía, no nos orienta, no nos dirige y pues ahí ya nuestra autoridad supera la autoridad de la Biblia. Wow, ok. ¿Alguien más? Gracias. Elimina la inspiración, apóstol. ¿Cómo? Elimina la inspiración. Muy bien. Avendaño, de licenciada Jazz. Bueno, sumado a lo que mis compañeras dicen, también nos damos cuenta que no se estaría subordinando a la autoridad de la Biblia. Ok. Entonces, la tradición, y gracias por sus intervenciones, están correctas. Volvemos a lo mismo. Escuchen bien. Áreas muy importantes que ustedes como pastores deben de tener, o líderes deben de tener. Cuando la tradición se pone por encima de la Biblia o de la palabra, pasa todo lo que ustedes dijeron, pero ¿cómo? En primer lugar, voy de nuevo, se redefine el pecado. Olga nos ayuda después en otra pregunta, ¿ok? Que solo quería, Olga Villalobos, solo quería, o perdón, eh, Darío, es que tu nombre dice Olga ahí. Entonces, vuelvo por tiempo, ¿no? Se redefine el pecado. Perdón, redefine el pecado. ¿Qué es redefinir el pecado? Que empezamos a dejar que algunas cosas sucedan pensando que no son pecado o que son pecaditos chiquitos y que no hay problema. Empezamos a
definir el pecado y es peligroso. Cuando se redefine el pecado, se empieza a normalizar lo que Dios llamó desobediencia. Ay, 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 ay. Empieza a normalizarse el pecado y empezamos a salir con ideas con que es que Dios tiene una área de gracia verde, en donde en ese límite verde puedes cometer unos pecaditos. Te puedes tomar una cervecita, te puedes tomar, puedes hacer aquello. No, señor. O es o no es. Empieza a normalizar esto. Entonces, ¿qué pasa? Redefines el pecado, normalizas la desobediencia y oiga esto, empiezas a suavizar el evangelio y luego las prácticas culturales se absolutizan. O sea, ya no es la absoluta sola scripture, la palabra de Dios, sino que ahora es cualquier cosa. Entonces un hombre viviendo con dos mujeres no está tan mal porque al fin, bueno, no está tan mal porque es bueno dando diezmos. No, es una herejía increíblemente mala, mala que va a dañar a la iglesia. Ahora, si es inconverso, pues es su tradición, es su práctica cultural. Un señor dijo, creo ayer, antier, es que yo soy uno de 7 hijos, pero mi papá tuvo 7 mujeres. ¿Y si yo permito eso en la iglesia? No se puede. Tenemos que enseñarle a nuestros hombres, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros bebés, que una mujer dijo Dios, y mejor si esa mujer se queda contigo hasta el fin del mundo o hasta el fin de tu mundo, ¿verdad? Ok, sigamos. Eso no significa también que alguien que haya tenido un error, un fallo, un fracaso en su vida no pueda volver a ser feliz. Por supuesto que no. Repito, no podemos irnos a ninguno de los dos lados extremos. All right. Entonces, la historia de la iglesia muestra que cada reforma espiritual que han tenido, que ha habido, ha sido un regreso a la palabra. Saben que cuando, Padre Santo, se me olvidó el nombre ahorita se me olvidó el nombre del padre de la Reforma Evangélica. Ay, 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 ay. Y está tan, alguien me ayuda. Es tan, pero tan, Dios mío, ustedes lo deben de saber. Lutero, Gracias. Cuando Lutero, Lutero, Calvino. Lutero, sí, gracias. Muy bien, ustedes son buenos estudiantes. ¿Qué hizo Lutero? Volvió. Lutero volvió a la Biblia y dijo, no, hombre, ya no vamos a hablar de él, pero es un ejemplo claro. Cada vez que hay una reforma espiritual es regresar al texto, no es salirnos más del texto bíblico. Entonces, esto lo tenemos que tomar nosotros muy, muy en cuenta. Entonces, si la escritura es inspirada por Dios, entonces tiene su autoridad. Y si tiene su autoridad, entonces gobierna nuestra fe. Y si gobierna nuestra fe, corrige nuestra práctica. Y si gobierna nuestra práctica y corrige nuestra práctica, perdón, si gobierna nuestra fe y corrige nuestra práctica, protege nuestra iglesia. No estamos bajo opinión humana, estamos bajo palabra divina. Lo voy a volver a repetir para que usted regrese al video y lo pueda escribir y lo tenga en su vida. Este punto es importante. Si la escritura, la palabra de Dios, es inspirada, entonces esa escritura tiene autoridad. Y si tiene autoridad, entonces gobierna nuestra fe. O sea, esa autoridad gobierna a mi fe. No una fe mediocre va a gobernar la autoridad de la escritura. No, la escritura entonces con su autoridad va a gobernar mi fe. Y entonces cuando la autoridad de la palabra gobierna mi fe, corrige mis prácticas. Y cuando mis prácticas son corregidas, en esa fe limpia, en esa autoridad absoluta de Dios, a través de la inspiración en la escritura, entonces estoy protegiendo a mi iglesia, de la cual yo soy parte también. Porque, repito, ya no estaría la iglesia bajo ninguna opinión humana, sino que bajo la palabra divina de Dios. Gloria a Dios. Me está dando deseos de predicar, pero no venimos a predicar hoy.
Entramos ahora a lo que es este punto también importante, 4, que nos habla sobre la suficiencia de la escritura. Después de que nosotros afirmamos de que la Biblia es revelación, que es inspirada y con autoridad, ahora afirmamos algo que también es importante, que tiene igual nivel de importancia. ¿Qué es eso, apóstol? Es que es suficiente. La suficiencia de la escritura significa que Dios no dejó nada esencial fuera. Lo que debía de estar allí escrito para nuestra salvación y la vida cristiana para nosotros, nuestra manera de comportarnos, etcétera, etcétera, ahí está. ¿Cómo? Primero, en este cuarto punto, primero, contiene todo lo necesario para la fe. ¿Cuál es el cuarto punto? Que la Biblia es suficiente. ¿Ok? La suficiencia de la escritura. La Biblia no está incompleta, la Biblia es suficiente. Primer punto, contiene todo lo necesario para la fe. Segunda Timoteo 3, 15 y 17, y ya lo leímos, porque dice que las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, para la salvación, salvo para la salvación. Por eso es la que es inspirada por Dios, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire el alcance que tiene. Primero nos hace nos hace sabios para ser salvos. Quiere decir que todo aquel que dice que no quiere ser salvo, no es sabio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Capacita para toda buena obra. Nos prepara completamente. Alguien puede decir completamente ahí donde está. Nos prepara completamente. Si la escritura puede prepararnos a nosotros enteramente, entonces no es parcial, es suficiente. En Judas 3 encontramos que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la fe fue dada, no está incompleta, no necesita una actualización doctrinal como necesita Windows, ¿verdad? Que usted, ¿qué pasó? Como necesita YouTube y todas esas aplicaciones que necesitan actualizarse su teléfono. La fe no necesita actualización. Está completa. No está incompleta, está completa. No necesita nueva doctrina. Esto significa que no crezcamos nosotros. Esto significa que nosotros no crezcamos solo con poquito, no, sino que crezcamos con entendimiento. No significa que no crezcamos en entendimiento. Ah, hasta donde llegué ahí estoy. No, significa que el contenido revelado de la fe está completo. Dos, no dice todo sobre todo. Ok, veamos esto. Aquí debemos de ser equilibrados. La Biblia no es un manual técnico de ingeniería. No es un libro donde está un método científico moderno. Aplica tantas onzas de esto a tantas onzas, muévelo o agítalo por X tiempo en una máquina de tanta presión de movimiento. No, tampoco es una enciclopedia universal. No responde a la curiosidad humana. La Biblia dice en Deuteronomio 29 que leíamos anteriormente, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Dios no reveló todo, reveló lo necesario por nuestro bien, por nuestro bien. Si la Biblia intentara decir todo sobre todo, sería infinita. Pero dice Juan 21:25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso ni aún en el mundo cabrían los libros. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, la revelación es selectiva. Él selecciona qué revelación nos da, pero es suficiente. Punto 3. Dice todo lo necesario para la vida cristiana. Aquí está este punto central en este tema. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, observe la frase siguiente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No dice todas las cosas sobre astronomía, ¿verdad? Repito, sobre marcianos, no. Dice todo lo que pertenece a vivir bien delante de Dios. Porque la escritura nos enseña quién es Cristo, qué es el pecado,
como salvos, pero cómo podemos ser salvos, cómo podemos vivir, cómo debemos de vivir, cómo formar a la iglesia, cómo perseverar. No necesitamos una nueva revelación para redefinir el evangelio, para actualizar la moral bíblica, para suavizar el llamado al arrepentimiento. Cuando alguien dice, Dios me mostró algo nuevo que cambiará la doctrina, eso contradice la suficiencia bíblica. Ahí está diciendo, la revelación de la Biblia no es suficiente. La autoridad de la Biblia no es suficiente porque ahora Dios me mostró algo nuevo. No, nos advierte Apocalipsis que nosotros tengamos cuidado de no añadir ni quitar a la revelación de la palabra, ni una jota, ni una tilde. Entonces, la Biblia no es incompleta, es suficiente. Suficiente para salvar, para santificar, guiar, corregir, sostener, consolar, enseñar, formar carácter, llevar al cielo, sacar a la gente de sus errores, etcétera, 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 etcétera. La Biblia no necesita complemento doctrinal, necesita obediencia. Es que, apóstol, yo quisiera un libro que me ayude a entender la Biblia. Voy a escribir yo un libro y lo voy a vender en $1000 cada libro, pero el libro va a tener muchas hojas en blanco y solo una va a estar llena. Y va a decir, sé obediente. Si alguien quiere pagar por eso, yo lo voy a vender. Sé obediente. La Biblia no necesita complementos doctrinales, necesita obediencia. Cuando la iglesia pierde confianza en la suficiencia de la palabra, comienza a buscar experiencias superiores, revelaciones paralelas, métodos que sustituyan lo que ya Dios trajo, filosofías que van integrando asuntos que no tienen un discernimiento bíblico. Pero nosotros sabemos, la escritura es suficiente porque su autor es perfecto. Lo leímos en Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Alguien puede decir amén? La ley de Jehová es perfecta. Ahora, aquí quiero advertirles que tenemos que ser equilibrados. Suficiencia no significa que no podamos usar herramientas, que no podamos estudiar historia, que no podamos aprender ciencias. Muchos decimos, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, pero no hemos estudiado quién era Gamaliel conforme a la historia. Me gusta decir eso, de verdad. Me gusta muchísimo. Ok, no significa que no podamos aprender ciencias. Porque ahora la tengo en español, y estudiar griego, estudiar incluso latín o estudiar arameo, eso sería en contra. No, sería bueno, pero el peligro es que como si no la estudiamos correctamente nos podemos confundir. La Biblia es autosuficiente y sí podemos tener herramientas que nos pueden ayudar a nosotros. La escritura, sin embargo, es la norma final de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la Biblia es suficiente, nosotros no vivimos en incertidumbre doctrinal. Nosotros vivimos bajo una revelación completa, con autoridad, gloria a Dios, con inspiración de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios y suficiente para que nos guíe a nosotros a la misma eternidad. No necesito nada, ninguna cosa más que ser guiado por la palabra del Señor, que me lleve al cielo, que eso es lo más importante. Yo quiero ir al cielo, no quiero mucha cosa más. Yo quiero estar en el cielo, estar con Él. Gloria a Dios. Déjenme ver porque aquí no quiere. Vamos a ver. Ok, aquí puede ayudarme para que usted vaya concluyendo en los temas que ya hablamos. Ok, ayúdeme a escuchar un poquitito más. Ya terminamos casi. Hoy hemos recorrido 4 afirmaciones fundamentales. Y yo sé que hablamos muchísimo, que hasta mi esposa tuvo que intervenir para un break de 5 minutos, pero así son las clases de maestría y máxima en la universidad. Hemos recorrido entonces 4 pilares extraordinariamente fundamentales, que no solo
no solo son pilares afirmativos, cuatro afirmaciones necesarias. Y no solo son conceptos académicos, solamente. Son conceptos académicos, sí, porque lo estamos estudiando, pero no eso solamente, son pilares. Estos sostienen la fe cristiana. Con mucha claridad entendimos que la Biblia es revelación, la Biblia es inspirada, la Biblia es autoritativa. La Biblia es suficiente y cada una de estas verdades tiene obviamente, sus implicaciones profundas. Cuando hablamos que la Biblia es revelación, no estamos estudiando un intento humano de alcanzar a Dios. Estamos respondiendo a un Dios que decidió hablarnos. Gloria, gloria a Dios por ello. Dios dijo, habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1, del 1 al 2, léalo usted. Si Dios habló, nosotros escuchamos. Si Dios se reveló, nosotros nos sometemos. La teología no es creatividad religiosa, no, es fidelidad a lo revelado. Dos, la Biblia es inspirada. No solo contiene palabras acerca de Dios, es palabra proveniente de Dios. Lea segunda de Pedro 1:21. Eso significa que cuando abrimos la escritura, no estamos frente a opinión antigua, estamos frente a una verdad divina. Y eso nos debe hacer a nosotros que en nosotros se produzca la reverencia a la inspiración de la palabra de Dios. Tercero, la Biblia es autoritativa. No solo informa nuestra fe, no solo nos da conocimiento, nos gobierna. Isaías 66:2 le van a ayudar, porque dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! Eso quiere decir que si la palabra lo dice, lo voy a hacer. Aunque mi esposa, mi esposo, aunque mis hijos, mi familia, mi trabajo, todo lo demás, lo que dice la palabra. Voy a temblar ante la palabra. Eh, iba a dar sigamos. La autoridad bíblica no es tiranía, es protección. ¿Ok? Cuando la iglesia abandona la autoridad bíblica, pierde claridad doctrinal, pierde la pureza moral, pierde su centralidad en Cristo. Pero cuando la iglesia honra a la autoridad de la palabra, entonces permanece firme. Cuarto, la Biblia es suficiente. No necesitamos una nueva revelación doctrinal. Necesitamos una obediencia renovada en el Señor para que nos sea revelada la palabra que ya está escrita. Según de Pedro 1:3, ¿verdad? Que dice que ya lo leímos, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se nos fueron dadas. No vivimos en un vacío espiritual, en otras palabras. No tenemos por qué vivir en un cuarto espiritual de oscuridad, no. Vivimos bajo una revelación completa. Él es mi luz, lámpara, es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque la escritura salva, corrige, forma, preserva y nos guía. Entonces, toda teología auténtica, anote, toda teología auténtica nace de la escritura, se somete a la escritura y es corregida por la escritura. Si un sistema doctrinal de cualquier misión, de cualquier iglesia, de cualquier pastor, de cualquier apóstol, no puede sostenerse bajo el texto de la Biblia, no es teología cristiana, es construcción humana. Salmo 119, 160, ¿qué dice? La suma de tu palabra es verdad. La verdad no depende de lo que todos piensen, del consenso de los inteligentes, ni del consenso del consejo, qué sé yo, de pastores o apóstoles o profetas, no. Depende de la revelación del Señor ya dada en su palabra. Gloria a Dios. En la siguiente sesión vamos a abordar una pregunta histórica y crucial. Vamos a ver si la Biblia es revelación inspirada. ¿Cómo sabremos cuáles libros pertenecen a ella? Esto les va a ayudar. Nos vamos a profundizar un poco únicamente en el reconocimiento del canon bíblico y por qué confiamos plenamente nosotros, por qué confiamos nosotros plenamente en la Biblia. ¿Ok? Ah, esto me gustó. Una teología bíblica comienza con una Biblia abierta y un corazón sometido. Oh, qué lindo es esto. Con todo lo que hemos estudiado hoy, de verdad, la revelación, la inspiración, la autoridad, la suficiencia, vamos a llegar a una conclusión práctica.
No basta con afirmar que creemos en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos a ella? Porque una teología bíblica no comienza en una biblioteca, comienza en la postura de un corazón. Comienza en ti, comienza en tu corazón. Amén, amados estudiantes, en tu corazón. Una Biblia abierta. Una Biblia abierta simboliza más que una lectura. Es una Biblia abierta en nuestro escritorio debería de simbolizar disposición a escuchar la palabra. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. No dice, confirma mis ideas, ¿verdad? No dice, voy a abrir la Biblia y espero que Dios me dé un texto que confirme lo que yo pienso. No dice, abre mis ojos. Cuando abrimos nosotros nuestra Biblia, vamos a tener opiniones fuertes bíblicas, emociones intensas bíblicas. Amén. Una profundidad espiritual doctrinal tremenda, pero una Biblia cerrada va a tener opiniones fuertes, fuertes humanas, va a tener emociones intensas humanas y si no nos cuidamos hasta diabólicas. Va a tener poca profundidad doctrinal. Así que la Biblia abierta produce convicción, claridad, corrección, formación espiritual, gozo, paz, gloria a Dios. Escudriñando las escrituras sabemos que en ella tenemos la vida eterna. Un corazón sometido, pero una Biblia abierta entonces no es suficiente si el corazón está cerrado. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice oidores olvidadizos. Entonces la teología, amados, no es solo comprensión, es obediencia. Obediencia. Y luego tener el orden correcto. No es experiencia y le agrego Biblia. Cultura y le agrego Biblia. Tradición y le agrego Biblia. No, es Biblia y le puedo agregar doctrina. Me lleva a la doctrina. Biblia me lleva a la práctica y Biblia me lleva a la vida. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia con vosotros. Ya voy terminando. Una iglesia puede tener pasión, pero no fundamento. Tradición, pero no el texto bíblico. Experiencia, pero no doctrina. Qué triste sería, ¿verdad? Pero sin Biblia abierta y corazón sometido, no habrá una estabilidad que dure por mucho tiempo. Entonces, termino. La fortaleza de la iglesia no está en su creatividad, hablo de la iglesia, sino en su fidelidad a la palabra. Repito, una teología bíblica comienza con una Biblia abierta, con un corazón rendido, con oídos atentos y con voluntad obediente. Mientras la iglesia mantenga eso, wow, vamos a estar felices. Mientras la iglesia mantenga, repito, última, la Biblia abierta y el corazón sometido, la verdad va a permanecer. Cristo será exaltado y el error no va a prevalecer. Amén. Gloria a Dios. Por los 5 minutos que les di de break, no puedo hacer preguntas y respuestas, así que les vaya bien, que Dios les bendiga. Y si tienen alguna pregunta, hágamela a través de un correo electrónico, mándemelo y vamos a tratar de, de responderlas. Yo necesito 4 minutos para descansar y empezar la clase de, ayúdeme, licenciatura. Si usted quiere estar, pues como un escucha, bienvenido. Aunque hay muchos, ¿eh? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, les amo el Señor. Pastor Araceli, una oración de 30 segundos. Tú. Amén, 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 amén. Que el Padre les bendiga abundantemente, amados estudiantes, amados siervos de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios porque nos pudimos ver una vez más, un día más de vida. Feliz inicio de semana para todos, que el Padre les siga derramando sobre sus vidas abundantes bendiciones. Una hermosa clase, ¿verdad? Venía a mi mente cuando uno llega a una casa y está abierta la Biblia en la mesa del comedor o en la mesa de la sala. Wow, uno siente como autoridad. Aquí hay autoridad, aquí hay vida. Y es tan lindo, ¿verdad? No solo mantener, como decía el apóstol 91 la vez pasada,
y para que no me hagan nada, no, sino que también escudriñarla. Escudriñar las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que les amamos mucho, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, la adoración. Todo nuestro ser es tuyo, Señor, y te damos gracias por este tiempo, Señor, de estar estudiando tu palabra. Gracias por la vida de apóstol, por profeta Jazz, Señor, por el apóstol Alejandro. Gracias por estas cabezas que están, Señor, al frente. Te pido nuevas fuerzas para ellos. Y para cada uno de tus hijos, derrama de tu gracia y de tu amor siempre, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Que pongamos en práctica, Señor, que esa palabra se quede impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Por favor, te lo suplicamos, que nada ni nadie nos venga a engañar. Vienen tiempos difíciles en esta tierra, los cuales, dice, algunos van a correr porque van a haber fuego, van a haber milagros, pero el que lee la palabra no se va a dejar engañar. Gracias, Padre, gracias por dejarnos tu palabra inspirada. En el nombre de Jesús. Que pasen buena noche, les amamos, bendiciones. Dios les bendiga.